Cuando hacemos alusión a los pagos de proveedores, es necesario entender los insumos, materias primas que se necesitan para la producción de gaseosas y demás productos de la corporación Lilly, siendo el PET, el azúcar y algunos concentrados los más importantes. Sin embargo, el azúcar no estaría dentro de las cuentas por pagar, puesto que se reemplaza bajo los instrumentos derivados que la compañía utiliza, ya sea para administrar su exposición a la variación en los precios sobre sus materias primas, como en este caso, o tasas de interés con cross currency swap y los tipos de cambios con call spread. Swaps del azúcar cubre la volatilidad del precio del azúcar a fechas futuras. Estos derivados son considerados activos cuando su valor razonable es positivo y pasivos cuando el valor razonable es negativo, obviamente. Las notas de los estados financieros en la sección de cuentas por pagar manifiestan que estas cuentas se originan principalmente por la adquisición de materiales, suministros, envases y embalajes para la producción. Tienen vencimientos corrientes, es decir, menores a 12 meses y no generan intereses. Como podemos ver, hay cuentas por pagar a Coca-Cola Industrias, Corporación Inca Cola, Coca-Cola Servicios del Perú, por la compra de envases y concentrados para elaboración de bebidas. También están las cuentas por pagar a AC Bebidas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, los cuales corresponden al reembolso de gastos de tecnología de información. El KPM, conocido como costo de fijación de precios del activo del capital, se halla mediante la fórmula que ven en pantalla. Para el cálculo de la tasa libre de riesgo, analicé los datos históricos de los últimos 10 años de los bonos de Tesoro de Estados Unidos en Yahoo Finance, el cual nos da como resultado 1.54. Esto también se puede comprobar mediante plataformas como Investing, los cuales nos dan el mismo resultado. Para el cálculo del beta, cuál es la pendiente de los rendimientos históricos del mercado y la compañía, tuve que recurrir a la medición de betas de empresas comparables, puesto que en las memorias anuales y también en los reportes que presenta la corporación Lilly a la Bolsa de Valores de Lima, se evidencian meses donde no hubieron operaciones. Esto dificultaba la obtención del mismo. Entonces, el beta nos da como un aproximado del 0.67. La prima por riesgo se calculó con la diferencia del promedio geométrico de los rendimientos del índice S&P 500 y los bonos del gobierno de Estados Unidos. El riesgo país se mide con el EMBIG, calculado por JP Morgan, y es la diferencial de la tasa de rendimientos de los bonos de los países emergentes y la tasa del bono del Tesoro estadounidense. El riesgo país del Perú al 2021 es 1.38. Por último, y no menos importante, el lambda o volatilidad o porcentaje no diversificable del riesgo país se halló a partir de la regresión del IGBL y el S&P 500. Aplicando la fórmula que detallé al inicio, obtenemos que el rendimiento exigido por los accionistas comunes es de 7.85%. Yo les voy a explicar la definición de costo promedio ponderado de la capital de la empresa Linde, o también llamado CPPC en español y UEACC en inglés. El UEACC básicamente, ¿cómo se llama? Eso nos permite verificar si un determinado proyecto que tiene una empresa será rentable o no para el futuro. O sea, si nos convendría o no. Básicamente eso nos ayuda, ya que es el promedio, ¿no? Eh, para hallar por ejemplo, en de la empresa Linde, utilizamos los bonos corporativos y los préstamos que está sacado por un determinado proyecto. Ah, esto todo a una tasa de interés, ¿no? Acá sería el 6.7, 4.6, 7.5 anualmente, claro. Y estos son datos del 2020. Este, para ello necesitaríamos saber la fórmula, que primero necesitamos el costo de equity diré, o también en español el costo de capital, ¿no? Esto lo obtenemos de la anterior diapositiva, o del anterior trabajo que hizo nuestra compañera, que es el CAPM, el cual es de 7.85%. Después necesitamos, ¿cómo se llama? El capital y la deuda. Resolviendo todo esto obtenemos, ¿no? El valor de 53%. Después de ello vamos a necesitar el costo de deuda, el costo de la deuda. Y nosotros con todos los valores lo obtenemos de 5.64%. Después vamos a necesitar, ¿cómo se llama? La deuda entre el capital más la deuda. Y eso se obtiene un 47%.
La tasa de interés, restándolo, sería de un 20,82%. Y esto si lo restamos menos uno, nos da un 79,18%. Resolviendo todo esto, el UEACC o el CPPC nos sale en un 6,24%. Como el coste del UEACC es del 6,24%, es bueno, ¿no? Ya que mientras más pequeño es el UEACC, la empresa tiene mayor rentabilidad, tiene mayor valor para los inversionistas. Ahora explicaré la estructura óptima de capital de la empresa del índole. La estructura óptima de capital, básicamente, ¿cómo se llama? O se encarga de maximizar el precio de los UPA, vendrían a ser las utilidades por acción, y al mismo tiempo que maximiza, también minimiza o reduce el costo promedio ponderado de capital, que vendría a ser el WACC o CPPC. Para ello vamos a utilizar dos métodos. El más sencillo y fácil sería el coeficiente de endeudamiento o ratio de endeudamiento, que sería la división del pasivo no corriente entre el patrimonio neto por el 100%. Y haciendo esta operación y con los datos de la empresa, obtenemos que el ratio nos da un valor de 51. Y ¿cómo se llama? La teoría nos dice que para que sea un buen valor o un buen resultado que le convenga a la empresa, tendría que estar entre los 70 y los 150, pero 51 está por debajo. Así que digamos que no, la Lindrate no tiene una buena estructura óptima de capital. Y esto también nos da a entender de que a mayor, o sea, mientras el WACC sea menor, la empresa tiene mayor rentabilidad, la empresa tiene mayor valor y por ello también las acciones tienen mayor valor. Pero mientras el WACC sea mayor, es todo lo contrario, ¿no? El otro método, que es el de utilidades por acción, es un poco más largo, ¿no? Para ello necesitamos las deudas, las acciones y el capital social de la empresa. Eh, Vamos a dividir en dos partes, que es vamos a utilizar los datos originales, y luego a, vamos a plantear dos opciones que podríamos ser uno y 2 o A y B y no. ¿Y cómo se llama? Primero vamos a utilizar el capital de 730 millones 981 mil 459 y una deuda al 5% anual, claro, hasta el 2026 de 150 millones. Y para el plan B vamos a utilizar, o capítulo 2, vamos a utilizar el capital de 580 millones 981 mil 459, la misma deuda, que es con un interés del 7,5%, y vamos a aumentar otra deuda. Apalancamiento operativo y financiero. El apalancamiento es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias y pérdidas de una inversión a través de la utilización de activos o fondos de costo fijo con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la empresa. El uso u aumento de apalancamiento incrementa el retorno y riesgo para la empresa. Vemos acá la fórmula del apalancamiento operativo como también la fórmula del apalancamiento financiero. La multiplicación de estas dos fórmulas nos da el apalancamiento total. Ahora hablando de la empresa Linde. Debido al reducido apalancamiento operativo, la empresa pudo reducir la mayoría de sus costos de venta y gastos operativos en línea con la reducción de las ventas. Si bien se aprecian deterioros en los montos de los resultados brutos y del resultado operativo, la reducción en los márgenes ha sido menos pronunciada y en el caso del margen EBITDA, esta se mantuvo relativamente estable, alcanzando niveles prepandemia. Políticas de pago de dividendos. La política de dividendos es el plan de acción que sigue una determinada empresa siempre que se tomen decisiones en torno a la distribución entre sus accionistas de los dividendos. La política de dividendos de la Corporación Libre.
La Junta obligatoria anual acordará distribuir dividendos en efectivo en un mínimo de 15% distribuibles generadas en cada ejercicio anual, según los estados financieros auditados de la sociedad, luego de haberse efectuado la detracción de la cantidad que corresponde a los impuestos, reservas y deducciones legales, y siempre y cuando esté asegurado el cumplimiento de las necesidades de inversión y o financiamiento del ejercicio contempladas en el plan de inversiones de la compañía.